Una declaración extremadamente fuerte. Ya quiero leer ese libro a la mitad del camino del presidente López Obrador, pues tiene tantas revelaciones como los libros de Lemus, de Jesús Lemus, a quien le mando un gran saludo. Mire, dice el presidente López Obrador que en su libro, a la mitad del camino, consigna un hecho trascendental. Una plática que tuvo con Peña Nieto cuando él ya era presidente electo. Yo me imagino que fue esta plática que tuvieron cuando fue a visitarlo a Palacio Nacional como presidente electo. No sé si don David tenga por ahí las fotos que nos las pueda compartir de cuando el presidente, pues bueno, obviamente fue en esta transición y etcétera. Y dice el presidente López Obrador que Peña Nieto le comentó que se sentía traicionado porque les había dado bastante a los de arriba y actuaron de manera traicionera y que en efecto lo convirtieron en el payaso de las cachetadas. Bolas, qué grueso. Y eso es algo muy típico, ¿eh? Eso es algo muy típico en las redacciones de los periódicos, de las principales televisoras, de las radiodifusoras. En los últimos 2 años de un presidente, o el último año, ya ni siquiera los dos últimos años, es más, los últimos 6 meses de un presidente, cuando ya se está yendo y etcétera, en ese llamado el año de Hidalgo, los medios de comunicación son muy agresivos con el presidente que se va, ¿no? Y qué bueno, debieron haber sido agresivos durante todo el sexenio, pero yo le comento precisamente mi experiencia personal. Yo me acuerdo mucho cómo en Azteca siempre era, pues vamos, normal que no hubiera problemáticas en el gobierno de Felipe Calderón, por ejemplo, ¿no? Que fueran muy lindos con Felipe Calderón, pero en el último año era pues ya la crítica absoluta contra Felipe Calderón. Y lo mismo, me imagino, ya no estaba yo en ese entonces, ya me habían... pero lo mismo, ya al verlos después, nos dimos cuenta de alguien como Enrique Peña Nieto, que en efecto, con todas las de la ley, se convirtió en el payaso de las cachetadas. O sea, no le estoy comentando esto y dudo que el presidente López Obrador lo haga para que usted se compadezca de alguien que pues nos dejó un país en ruinas. Enrique Peña Nieto, precisamente al ser extremadamente bueno con las élites, con las esferas del poder, no le estoy pidiendo yo a usted que se sienta simpático, empático con Enrique Peña Nieto, todo lo contrario. Se merece ser el payaso de las cachetadas y de todo, ¿no? Obviamente, por su absoluta ignorancia. Bueno, pues el presidente dice que, imagínese usted, él se sentía traicionado. A eso se lo comentó directamente a López Obrador. ¿Se imagina usted la fuerte declaración de alguien como Enrique Peña Nieto? Sentirse traicionado por haberse convertido en el payaso de las cachetadas después de haberle dado todo a los de arriba. Enrique Peña Nieto sí le dio todo a los de arriba con sus reformas estructurales. Si Salinas de Gortari comenzó en este periodo de entregar todo a los particulares, con Peña Nieto se concluyó en este paquete de reformas estructurales, en el mal llamado Pacto por México, más bien en el pacto contra México. Y al final, esos a los que les dio su lana, esos que obtuvieron también chayote, bueno, primero los empresarios, ¿no? Que obtuvieron su lana, totas a expensas de los mexicanos, y a los pseudoperiodistas y voceros de estos grandes en las esferas del poder, a esos que también recibieron millones de publicidad oficial, le traicionaron, ¿no? Al hablar de lo imbécil que resultaba como presidente, por ejemplo, ¿no? Y de cómo se convierte en el payaso de las cachetadas. Y el presidente López Obrador dice, aquí la lección es, la moraleja es como si fuera Esopo, ¿eh? Como si fuera una fábula de Esopo. Aquí la moraleja, señoras y señores, la lección es, la enseñanza mayor es que hay que atender al pueblo. No invitar a comer a Palacio Nacional Enrique Krause, a Aguilar Camín, a la señora Dresser, a Claudio X González. No, 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 no. Es atender al pueblo, no quedar bien con los otros. ¿Dónde está Peña Nieto hoy en día? No, mire, yo no quiero tampoco que quede esto como si Peña Nieto es un títere, ¿no? Y pobre cabrón, era una piltrafa de hombre que estuvo ahí como
como un muñeco de trapo, ahí, como un calcetín que hicieron títere, ¿no? Y que él era simplemente el que firmaba. O sea, sí era estúpido y todo, ¿no? Sí tenía su ignorancia absoluta, muy inherente, pero de eso a que no tuviera algo que ver o que no estuviera consciente de lo que pasó en su sexenio, tampoco, ¿eh? Tampoco. Insisto, no, que no quede en esto como que estamos defendiendo a Peña Nieto, todo lo contrario, ni se sienta usted triste porque Peña Nieto casi se le sale la lagrimita cuando le cuenta a López Obrador que lo convirtieron al pobrecito del payaso de las cachetadas, qué bueno, ¿no? Esto es para que nos demos cuenta de las pues ratas que son en los medios de comunicación tradicionales, en la politiquería, los chacales, ¿qué digo ratas? Chacales que son unos chacales en los medios de comunicación tradicionales, estos pseudointelectuales y pseudoperiodistas, son veletas como Vicente Fox. Si el gobierno de López Obrador hubiera mantenido feliz a Vicente Fox, yo le aseguro, se lo garantizo, se lo firmo, si le hubiera mantenido su pensión, le hubiera ofrecido tal vez algo en el gobierno a Vicente Fox y etcétera, hoy sería, híjole, el izquierdista más recalcitrante que existe. Deje usted a Mao Zedong, ¿no? ¿Qué digo yo, Mao Zedong, a Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, ¿no? O sea, sí estaría Fox, no, se tatuaría una estrella roja en la frente, porque el cabrón es una veleta como todos sus cuates. Van hacia donde el viento les indica. Bueno, el viento de la lana, el viento del poder. Pero como no es favorito en estos momentos, pues ahí está. Vicente Fox los representa muy bien, fíjese. Vicente Fox, Diego Munra, Fernández de Ceballos, los representa perfectamente. Si tuviera el presidente López Obrador y su gobierno satisfechos a las Denise Dresser, a los Aguilar Camín, a los Krause, a los Claudia X González, otro gallo cantara. Estarían felices, dirían, no, hombre, qué pinche gobierno del primer mundo, o sea, hacia dónde vamos, y etcétera. Pero no es así. Son exhibidos constantemente y agárrese porque mañana llega el quién es quién de las mentiras de la semana.